Si hay un tema en que la República Dominicana ha evolucionado en la conciencia de muchos, es el medio ambiente, aunque sigue siendo un problema grave por la inconsciencia de unos pocos que depredan el medio ambiente de manera descarada y sin un sentido de responsabilidad intergeneracional. Porque el árbol de hoy lo van a disfrutar nuestros nietos, nuestros bisnietos, entonces tenemos que tener esa visión. Para hablar de estos temas hemos traído al invitado de hoy, Constanza, tú sabes que es una preocupación. Totalmente. Y no solamente, bueno, Constanza, otros puntos, pero nos enfocaremos en Constanza en esta mañana. Entender ahí lo que está pasando ahí. Luis Carvajal, un experto que siempre nos honra con la aceptación de nuestra invitación. Buenos días, bienvenido Luis. Buenos días, buenos días. Creo que en Constanza empezamos a tener por primera vez en mucho tiempo señales interesantes. El informe que acaba de presentar el Ministerio de Medio Ambiente y el conjunto de propuestas que provienen de un trabajo de hace tiempo, lo primero que hace es confirmar lo que decíamos el movimiento ambiental cuando afirmábamos que todas las estadísticas que estaba dando el gobierno eran falsas. El gobierno llegó a hablar aquí de que la foresta había crecido tanto que teníamos un 40%. Yo estaba sorprendido, hasta me llegué a contentar, hasta que tú me aclaraste el tema. Sí, y habían dicho, aquí mismo explicamos el día que eso de haber sobrecumplido las metas del milenio era un esfuerzo propagandístico con un problema grave. Para yo poder definir políticas tengo que manejar la realidad. Y si mi realidad es que yo digo que el bosque está creciendo, cuando se demuestra, oigan, ese dato de que del estudio en 2 años hubo una reducción de un 21% en una zona tan frágil, te habla de una gravedad y de la intensidad de la situación que produjo que de repente la sociedad pusiera el ojo en Constanza. El hecho de que la población de Constanza no tuviera agua para sus acueductos, para su cultivo, de que tuviese lo cual es una contradicción, que reciclarse, exacto, que reciclarse en tratamiento, agua servida para los vegetales, la erosión creciente y sobre todo el hecho de que estábamos golpeando el sistema hidrológico nacional, los principales ríos del sur, del norte, del nordeste. Hablamos de una zona vital con un nivel. Hay que precisarle eso a la audiencia. El impacto medioambiental no se circunscribe a Constanza. De permitir esa depredación, estaría en riesgo las fuentes hídricas que suplen de agua. Es que no estarían, es que están en riesgo, y más que en riesgo, ya han sido seriamente afectadas. Ahora se trata de dirigir un trabajo para recuperar, primero detener el deterioro y recuperar. Pero para poder recuperar ambientalmente Constanza, la ley, que creo que es un instrumento extremadamente válido, y que era lo simple que se reclamaba, cumplamos la ley, establece rutas, e incluso establece de dónde financiar. Cuando se habla de que el plan que se propone implica cerca de 750 millones de pesos, lo cual es muy por debajo de lo que nosotros creemos que realmente se demanda, y mucha gente pregunta de dónde saldrá este dinero. Miren, la ley establece multas solo por la ocupación de gente que tiene muchos recursos, porque los ocupantes en Valle Nuevo y Constanza no son humildes. Allí usted encontrará barracones, incluso con fundamentalmente trabajadores haitianos subidos allí, y encontrará gente que son subidos cada día como mano de obra. Pero no son los propietarios. Pero si hablamos de que una tarea de ajo cuesta solo de mantenimiento por año 70,000 pesos, que mantiene 100 tareas, está haciendo una inversión multimillonaria no que no lo hace es pobre. ningún precarista. Sí, o sea, no hablamos de una agricultura de subsistencia en esta zona, hablamos de agricultura con alta tecnología, con construcción de pozos, que aunque normalmente lo ha construido el propio Estado, lo cual obligaría también a sanciones a quienes han sido culpables por omisión. Usted habla de sanciones, pero la cifra es cuantiosa. No, la cifra no es tan cuantiosa si miramos que los niveles de multa, de acuerdo a lo que establece la ley 6400, están en función, además de tu nivel de ingreso, no solamente de la magnitud del delito, y de que hablamos que ya hay actores que tienen recursos más que suficientes, eso uno. Dos, no nos olvidemos que la ley obliga a que el responsable del daño asuma los costos de su restauración.
Y ese es uno de los llamados especiales. O sea que ese presupuesto podría ser sufragado Debe, por los responsables del debe plan. ser sufragado. Esa idea me gusta. Incluso en la medida en que la justicia va poniendo orden en estos aspectos, por lo tanto aquí hay que llegar a imponer sanciones, el gobierno puede hacer las erogaciones sabiendo que luego a los ricos que están allí, porque cuando usted junta 4 o 5 de los apellidos o 2 o 3 de los capitales que están allí, se pondría la mano en la cabeza y diría, oye, yo creía que se trataba de la pobreza extrema cuando es, y no nos hartaremos de decirlo, la riqueza extrema la que ha depredado estas montañas. Entonces en estos casos no necesitaríamos una inyección de capital del sector privado, sino que apretar a los capitales que han hecho ese daño. Que se corresponsabilice. Y una pregunta, ¿cuánto tiempo le tomaría al país haciendo todo lo que indica el plan para recuperar una pérdida que cuando me enteré, o sea, me puse la mano en la cabeza? O sea, si en 2 años se pierde la 4ª parte de la capacidad verde de Constanza, en 5 o 6 años pudo haberse perdido el 100%. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar recuperar ese? Mira, antes de responder, algo que a nosotros nos ha dado mucha risa. En realidad, a mi juicio, ahora no voy a tratar de justificar los depredadores, las pérdidas son menores. Lo que pasa es que el gobierno había venido mintiendo alrededor de cuál era la cobertura real. Okay. Si yo comparo contra las estadísticas, lo que hay ahora contra las estadísticas oficiales, el daño todavía es mucho más grave que porque el daño oficial contra las estadísticas es de alrededor del 51%. Lo que pasa es que se paraba el ministro de Medio Ambiente o alguno de los viceministros, publicaban en los informes, en el informe que se lleva a París, está por ahí, es una joya, cuando usted lo lee, verá que dice todo lo contrario de lo que acaban de decir los técnicos de medio ambiente. Y es importante que el país sepa que los técnicos de medio ambiente no están diciendo esto ahora en este informe. Se trata de datos que todo el mundo manejaba en el ministerio. Lo único que hizo el nuevo ministro fue reunir a los técnicos y decirle, denme la información. Escuchar a los técnicos. Sí. Exacto, y con la propia información que ellos habían levantado. La cambiaban. Carvajal, ¿quién estaría a la cabeza de un plan de reforestación en estos espacios, tomando en cuenta que si no se reforestan, las plantas adecuadas también pudieran hacer un daño a ese espacio de tierra? Según, Mira, tú estás hablando con un enemigo de la reforestación. Ok, entonces, ¿cómo podemos abordar ese problema? No, espera, primero déjame aclarar para que no vayan a pensar. Primero, el enfoque no es de reforestar, sino de restauración ambiental. Hay zonas en las que es posible que haya que hacer intervenciones y hacer siembra, probablemente las menos. Hay lugares con que no las fuñan, ya se vuelve a recuperar un proceso de restauración, no toda el área. Y desde luego esto tiene que ser un proceso técnico para que si hay intervención en la introducción de plantas, que fundamentalmente deberían ser no árboles inicialmente, sino herbáceas, pues nosotros siempre empezamos la reforestación por su fase final, porque es un problema de allante político o de desconocimiento, o ambas penas a la vez. En este caso sería el Ministerio de Medio Ambiente quien tiene que estar a la cabeza. Deben participar los diversos organismos técnicos y lograr que instancias como el Jardín Botánico, como las academias del país, que operan sobre la lógica del conocimiento, diseñen la dinámica de intervención y vayan sobre los resultados y los procesos haciendo los ajustes. El tiempo que pueden lograr en recuperarse es largo. Hay situaciones que no se recuperan. El bosque primario existe solamente una vez, después que usted lo está ya no es primario. Ya jamás. Por eso tengo un amigo, Simón Guerrero, que ha escrito unos artículos maravillosos en Diario Libre, donde él se burla diciendo que hemos sembrado bosque primario, pero el bosque primario no se siembra, es el que ocurre de manera espontánea. Es el que existía antes de que el hombre... Y que de repente nos ha llamado la atención alrededor de la capacidad de la naturaleza de recuperarse y es el mejor costo. La no intervención es mucho menor costo que estar interviniendo. Muchas veces las intervenciones inadecuadas son tan graves y en ocasiones peores que no intervenir sobre la zona. Está claro que una de las prioridades es recuperar las galerías de los bosques. Si ese bosque que está en las riberas de los cuerpos de agua o que ocurre alrededor de los cuerpos de agua en su diversidad. Lo otro es entender que los arbustos y las herbáceas que pueden estar en esa montaña no son
pajón suelto, no es un monte que está ahí, y que el bosque natural no tiene que ser un bosque que se maneje, como se dice, con derecho a corte. Con derecho a corte manejamos las plantaciones. Un dato interesantísimo del informe es que apenas el 1% del área estaba bajo planes de manejo, y que de esos planes de manejo menos del 40% eran operativos, y de que lo que eran operativos prácticamente ninguno era supervisado. Por lo tanto, detrás de los grandes cortes de madereros en la zona había un verdadero saqueo, producto de una debilidad institucional, de una connivencia y una culpabilidad, pero sobre todo del poder político, muchas veces de militares también, y el poder económico de quienes estaban cometiendo el delito. Quiero volver que el delito ambiental de Constanza y en muchas otras áreas del país es un delito del poder económico, es un delito del gran capital. Probablemente ahora me puedan bajar 10, 20, 30 braceros de los que están